en vivo, preparando la retransmisión en directo de reunión. Vamos a ver, configurando reunión para YouTube. Perfecto. Listo, creo que ya estamos en vivo. Excelente, no hombre, qué padre. ¿Me podrían decir la gente si ya estamos en vivo? Excelente. Ahí ok. Al parecer. Ok. Vamos a esperar que la gente se conecte entonces. Sí, porque me aparece ya en vivo. Sí, ya estamos en vivo, nada más que no estamos en la que deberíamos estar. Ah, se fue a otra dirección. Se fue a otra en vivo, ajá. Entonces hay que ponerle a la gente que estamos en otra dirección, entonces. Así es. Ah, le van a avisar a la gente. Sí. Ajá. Bueno, creo que la gente ya se está uniendo por acá. Si nos comparte, nos apoyan avisándole a la gente que estamos de este lado, por favor. Bueno, creo que la gente ya se está uniendo por acá. Si no, así es. Vamos a dar 3 minutitos en lo que la gente se pasa de la otra reunión a esta. Hubo un problema con YouTube que es un poco necio, pero ahorita nos venimos todos para acá. Ok, ya se están sumando los espectadores aquí. Gracias a todos por su paciencia, por la espera. En unos minutitos recibimos a todos por acá. Les pedimos por favor si nos ayudan a comentar por ahí
en la otra reunión. Excelente. Maestro, si me regala unos minutitos antes de compartir pantalla para darle la bienvenida. Listo. Listo, ya están subiendo los espectadores. Muchas gracias a todos por su paciencia, por la espera. Para no alargar más esta masterclass, que ya iniciamos un poquito tarde, problemitas técnicos, quiero agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy. En nombre de Universidad Xochicalco, les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass. Universidad Xochicalco siempre está comprometido con la sociedad y todo nuestro alumnado, y hemos diseñado estas masterclass para que todos ustedes que están en casita esta cuarentena sigan aprendiendo y ampliando sus conocimientos en el campo laboral y día a día, ¿no? Los invitamos a que estén pendientes de nuestras páginas oficiales de Universidad Xochicalco en los 3 campus, Ensenada, Tijuana y Mexicali, para que se enteren de toda nuestra programación de masterclass online. Y el día de hoy, pues, tenemos la presencia del maestro Aurelio Espinosa con el tema aplicación de la NOM 035 en tiempos de crisis. Antes de darle la bienvenida al ponente, me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. El maestro Aurelio Espinosa, licenciado en Derecho con maestría y especialidad en Derecho Corporativo e Internacional, es abogado certificado a nivel nacional por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, conferencista e instructor en universidades a nivel licenciatura y posgrado, paneles de discusión, congresos, cursos, talleres, seminarios y diplomados. Desde julio de 1996, abogado litigante independiente para después fungir como abogado asesor coordinador del área contenciosa del Departamento Jurídico del 15º Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, encargado de las áreas civil, mercantil, administrativa, penal, laboral, así como consultas a dependencias descentralizadas. Desde octubre de 1997 se incorpora como abogado asociado al bufete Ignacio Arturo Guajardo, actualmente abogado responsable del área corporativa laboral, especialista en materia laboral, atención de conflictos, procedimientos individuales y colectivos, entre otros. A la fecha cuenta con más de 19 años de experiencia en materia laboral a nivel corporativo empresarial y orgullosamente docente en la maestría en Derecho Laboral de Universidad Xochicalco. Le cedo la palabra al maestro Aurelio Espinosa. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Estamos muy contentos de poder participar en algunas experiencias con ustedes. Es muy importante tomar en cuenta todo esto que vamos a analizar en unos momentos más. Y les agradecemos enormemente la paciencia que han mostrado para estar aquí en esta transmisión. Sobre todo, pues en consideración de que bueno, híjole, pues todos somos nuevos en cierta manera, todos somos nuevos en esto de la tecnología. Sin mayor preámbulo, quisiera comenzar esta charla con ustedes el día de hoy por analizar algo que nos ha traído a todos nosotros del tingo al tango. ¿Y qué creen? Pues vamos a tratar de platicar un poquito sobre esto que es pues la crisis en la que estamos viviendo, aunque ya me regañó por ahí una muy buena amiga mía que es psicóloga y me dice, bueno, pues es que no lo veas como una crisis, esto realmente no es una crisis, esto realmente es una oportunidad para todos nosotros para poder ver las cosas desde una óptica completamente distinta. Y vean ustedes que pues al final de eso se trata la vida, de las visiones que tenemos referente a un solo hecho.
Si nosotros vemos de repente que pasa un pajarito y el pajarito pues suelta una de sus gracias encima de una persona, y nosotros vemos esto que hace este pajarito, pues definitivamente vamos a tener nosotros una visión desde el punto donde estemos nosotros, donde estemos parados, pues vamos a tener una visión de lo que está sucediendo con ese pajarito. Sin embargo, si hay otra persona desde otra perspectiva, desde otro ángulo, pues esa otra persona va a tener definitivamente otra manera de ver ese mismo hecho, que ahí viene precisamente la importancia de las visiones, la importancia de cómo captamos nosotros los hechos a nuestro alrededor. Como diría por ahí, cuando hablamos nosotros de esta dimensión en la que estamos, para ponernos metafísicos, si les parece. Sin mayor preámbulo, quisiera comentarles esto que preparamos con mucho gusto para ustedes. Ya me presentaron, bueno, esto es una situación más de ego en ocasiones, pero también así como una cuestión de ego, pues también es una situación de responsabilidad para con todos ustedes, principalmente porque pues tener conocimiento de un poquito de todo esto, pues no es más que, vaya, definitivamente un compromiso que debe de ser para todos ustedes, en cuanto a que los conocimientos ahí están y se trata de transmitirlos, porque el conocimiento de esto se trata, el conocimiento es para regalarse, para darse. Pero ¿por qué me refiero yo a regalarse? Porque el conocimiento ahí está, los libros ahí están. Pues bien, quisiera de alguna manera, quizá, llegar al estadio de poderme explicar en todo esto, en todo este tema de la norma 35. ¿Por qué explicarme? Porque miren, llegar a la situación de inspirarlos de alguna manera para que pudiéramos tomar un libro y decir, bueno, esto de la norma 35, ¿de qué se trata? Realmente me implica una situación de que yo como empleado me puede afectar o bien como patrón me puede afectar, pues es una situación que de una u otra manera pues tiene que inspirarme a verlo de esa forma. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Ojalá pudiera yo explicarme de que, como dice esta persona que ven ustedes en pantalla, Nicolás Maquiavelo, pues generalmente las personas así somos. Vemos, juzgamos más por lo que nuestros ojitos ven que por otras circunstancias. ¿Y por qué comentamos esto? Bueno, porque es muy común que la expectativa que tengamos nosotros de un determinado tema sería como esta imagen que ustedes ven en pantalla. Realmente la expectativa de la realidad deja mucho que desear. Sobre todo porque, ¿qué creen? En el tiempo que vamos a estar aquí platicando con ustedes, pues hay que tener en mente que pues no les voy a traer todo un curso de la norma 35, ni tampoco les voy a traer todo un curso de derecho laboral, porque realmente en menos de una hora, pues sería prácticamente pues, difícil ver todo este tema. Sin embargo, quiero llevarlos a ustedes durante este momento que vamos a estar platicando, quiero llevarlos a ustedes a entender la médula de la norma 35. ¿Qué es realmente la norma 35 y cómo me afecta a mí en lo particular? Yo como una persona que está dentro de una empresa, yo como hijo incluso de familia que me afecta que mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, de quienes a lo mejor yo dependo, pues ellos estén trabajando en una fuente de trabajo y cómo me puede afectar este factor de riesgo psicosocial que habla la norma 35 en este tipo de situaciones. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Esto es lo que pretendemos en estas 5 horas que vamos a estar con ustedes. Bueno, no estamos hablando de 5 horas, menos en este tiempo, unos 30, 40 minutitos que vamos a estar platicando con ustedes. Y la velocidad con que voy a estar llevando esto para con ustedes es esto que ven ustedes en pantalla ahora en cuanto al contenido de lo que queremos platicar. Definitivamente vamos a ver lo que es la norma 35, vamos a ver lo que es el objetivo de la NOM, vamos a ver también lo que es un poquito de los factores de riesgo psicosocial, algunos de los mitos más comunes en cuanto al estrés, el entorno organizacional favorable y otros detallitos que quisiera yo platicar con ustedes a pie juntilla. Pero bien, vamos a ver. ¿Cómo puedo tener conocimiento de todo? Eso creo que es la palabra, la frase que todo mundo nos hacemos. ¿Cómo puedo yo tener conocimiento de todo? Pues miren, ¿saben qué? Pues ¿para qué nos estresamos? Realmente no puedo tener conocimiento de todo. Sí, claro está. Decía Sócrates, bueno, entre más pienso, menos conozco. Yo solo sé que no sé nada. Es cierto. Pareciera ser que cuanto más uno lee libros y libros y libros de todo esto, pues es menos el conocimiento que uno piensa tener de todo este tipo de situaciones
que pueden darse en un momento dado. Pero ¿saben qué? Las reglas de operación, las reglas con las cuales vamos a funcionar, de las cuales estamos funcionando como sociedad, ya están cambiando. Comentaba una persona a quien yo estimo mucho, me decía, mira Aurelio, es que ya estamos en la época en que tenemos que aprender, desaprender y nuevamente volver a aprender. Como dicen los japoneses, tengo que vaciarme completamente para poder entrar, descalzarme y entrar al dojo para aprender cosas nuevas. En otras palabras, dicen los japoneses, el karate do, ¿no? La técnica de la mano vacía, que no es otra cosa más que vaciarse de todo el conocimiento previo para aprender cosas nuevas. Y es aquí, precisamente en estas reglas de operación, cuando yo tengo que hacerles un warning. ¿Y cuál es ese warning? Bueno, ustedes ven en pantalla, en este momento, ven a un lindo gatito, ven a un vaso y ven una palabra que dice warning, precaución. Si ustedes son optimistas, pues definitivamente van a ver ese vaso de una manera como lo ve un optimista. Es un vaso medio lleno. Pero si ustedes son pesimistas, van a decir, no, ese es un vaso medio vacío. Pero si le preguntan ustedes a su mamá les va a decir, ¿qué crees? Estoy más preocupada por quién va a lavar ese trasto que cualquier otra situación. Lo cual quiere decir, señores, depende de la perspectiva en la cual nos ubiquemos, depende del punto de vista del cual adoptemos, para tener nosotros la realidad que nuestros sentidos perciben. Y eso es muy importante porque cuando estamos alegando, cuando estamos discutiendo con una persona, es muy común que nosotros digamos, señores, se discuten las ideas, no se discuten a las personas. Y ustedes sabrán que es muy común en nuestras juntas de trabajo, en todas las partes donde nos llevamos a cabo, pues algún tipo de intercambio de ideas, es muy común que de repente empecemos a atacar a la persona, al interlocutor, estemos atacando a la persona que está sacando sus ideas, que está diciéndonos cómo hacer determinada situación. Eso precisamente es lo que tenemos que aprender. Me comentaba por ahí un amigo de allá de los Estados Unidos, me decía, es que los mexicanos tienen un problema y ustedes no discuten precisamente esas ideas. Ustedes creen que cuando estamos en una junta de trabajo, lo que ocurre aquí es que cuando yo empiezo a decirles, es que hicieron las cosas mal, es que no son así, y de repente salgo y al final digo, bueno, pues ¿quién me va a invitar al boliche? Precisamente esa dinámica de perspectiva, esa dinámica de visión de las cosas, es las que tenemos que aprender y las nuevas generaciones, los alfa, los zetas, ya traen esa medida. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, simple y sencillamente que la óptica con la cual vemos las cosas tiene que cambiar. Por eso el warning que les pongo en pantalla es muy importante, porque depende cómo lo veamos, depende cuál sea nuestra perspectiva, como ese rinoceronte, donde está pintando un cuadro muy bonito, pero de repente ese cuadro muy bonito, pues únicamente pinta su nariz, no únicamente pinta su cuerno. ¿Por qué? Porque recuerden que todo nos lleva a que todos los hechos que analizamos tienen siempre dos caras de una misma moneda. Y eso es muy importante, porque el recordatorio que tenemos nosotros es que nos decían, ahí viene el lobo, ¿y qué creen? El lobo llegó. Muchas personas dicen, bueno, pues es que no nos va a afectar a nosotros. ¿Y qué creen? Sí nos empezó a afectar. Aquí lo curioso es, ¿qué sucede con la norma 35? Que hay que decirlo, esta norma es del 2018, incluso el proyecto fue anterior al 2018. ¿Qué aspectos legales vamos a tener nosotros que nos van a pegar más adelante? Porque créanmelo, es cierto, estamos nosotros ahorita en un estado de cuarentena, pero ¿saben qué? Esta cuarentena se va a terminar. Tarde que temprano, sea 2020, sea 2021, 2022, cuando ustedes quieran. Pero esto va a terminar y vamos a volver nuevamente a nuestros trabajos, vamos a volver a donde estamos. ¿Y qué creen? Las leyes, las normas, ahí están. Y una de las normas que creo yo nos va a pegar durísimo a las empresas es precisamente esta norma 35 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en sus aspectos legales. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los factores de riesgo psicosocial en nuestro país? Ustedes ven en pantalla esta gráfica, que obviamente pues, no se las voy a leer, pero ustedes ya la están viendo también en pantalla, donde tenemos que los mexicanos, un 75% de los mexicanos sufrimos de estrés. Los mexicanos por cualquier cosa nos estresamos. Bueno, a excepción de los viernes, porque los viernes somos felices. ¿Qué sucede con el estrés? ¿Cuál es la diferencia del estrés, el burnout y la depresión? Bueno, pues son cosas que vamos a empezar a ver, al menos someramente, porque hay que decirlo, no soy psicólogo,
quiero ver esto desde el punto de vista legaloide, desde el punto de vista legal y cómo nos va a afectar. Y dejaría esto para una charla con un amigo psicólogo, con una amiga psicóloga, para que ya viera a pie juntilla qué significa el estrés, el burnout y la depresión. Pudiéramos decir entonces que en México tenemos un problema. Sí tenemos un problema, pero ¿qué creen? Hay leyes, hay un marco jurídico que nos da a nosotros el parámetro del cual vamos a funcionar de aquí en adelante. Tenemos por una parte la Constitución, tenemos por una parte los tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo, que es la que se aplica, y tenemos las normas, en este caso la norma 35. La pregunta de los 64,000. ¿Qué es la norma 35? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Cuando nosotros analizamos el contenido de la norma, ¿qué es lo que ustedes ven en pantalla? Cuando leemos el texto del objetivo de la norma, ya eso nos da toda la información que necesitamos para entender la norma en plenitud. Nos dice el objetivo: establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Ya no lo dijo todo. Lo que el patrón tiene que hacer de aquí en adelante, a partir del establecimiento de la norma 35 en los centros de trabajo, es identificar, ¿sí? Primero sabes dónde está, analizas lo que ya encontraste y a ver, patrón, ¿cómo le vas a hacer para que ya no vuelvan a suceder estos llamados factores de riesgo psicosocial? Así como definitivamente promover un entorno donde sea favorable para los trabajadores en todos los centros de trabajo. Pero aquí es donde viene el problema. ¿Esto a quién le aplica? Bien, cuando nosotros leemos el campo de aplicación, diríamos que le aplica hasta 15 trabajadores o entre 16 y 50 trabajadores y entre más de 50 trabajadores. Al menos así lo establece la norma. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que depende del número de trabajadores que estén en una empresa, es la norma que va a aplicar para cada uno de ellos. Desde luego, tenemos 3 normas de aplicación o referencia. Ustedes las están viendo en pantalla, que es la norma 19, la 30 y la 25. De aquí cobra especial relevancia que a las empresas actualmente, con esto del bicho que anda por ahí, la COFEPRIS está investigando a las empresas, está certificando que realmente se atienda a la norma 30, que es la de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Es lo que están revisando actualmente en las empresas. Desde luego, también, pero muy poquito, la norma 35, ahorita actualmente. Además de la norma mexicana, la norma 25, que tiene que ver con igualdad y no discriminación. Pero veamos esta otra lámina. Si nosotros nos apegamos, en este caso, a lo que establece el Reglamento Federal de Seguridad y Salud, vamos a ver entonces que tenemos factores, tenemos consecuencias y tenemos efectos. ¿Cómo pudiéramos nosotros visualizar esta pantalla? Muy sencillo, señores. Tenemos factores que producen, hay consecuencias y hay un efecto que se extiende a través del tiempo. Si tenemos un factor, sería, por ejemplo, la carga de trabajo. Si tienes tú una carga excesiva de trabajo, pues desde luego la consecuencia va a ser un estrés laboral y ese estrés laboral nos puede producir un efecto que conocen los psicólogos como trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño vigilia, trastornos de estrés grave y de adaptación y hasta incluso un estrés postraumático. No quisiera meterme en eso, pero vean ustedes cómo la norma clasifica en 3 etapas todo esto de la norma 35. Primero a través de algo que lo produce, la consecuencia de esto que lo produce y posteriormente el efecto que se va a prolongar en el tiempo, que es lo que le interesa a la norma. En todo caso, ya decíamos, primero, pues, identificarlo, luego analizarlo y finalmente cómo lo vas a prevenir. Son los 3 estadios que la norma, la 35, te pide como patrón, como centro de trabajo. Ahora bien, entrando un poquito ya en esta situación de qué es realmente un factor de riesgo psicosocial, que suena un nombre, hay que decirlo, bastante rimbombante. Primero, lo primerito que tenemos que analizar entonces es, ¿qué es el estrés? Uy, pues ahí nos vamos a meter nosotros en todo un berenjenal. ¿Qué es realmente un estrés? Si nosotros estamos viendo que el estrés, de acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que únicamente lo tenemos como referente, cuando vemos nosotros que dice, es una tensión provocada por situaciones, ¿sí?
Entonces, lo primerito que vamos a sacar nosotros ahí es tensión. Platicaba yo este concepto con una muy buena amiga psicóloga y me decía, oye, pues entonces, ¿qué es el estrés? Le digo, no te entiendo. Realmente esta es jerga psicológica que no entiendo. Por favor, explícamelo para mí, que soy una persona, abogado, que no entiendo de cuestiones de psicología. Nada más dime, ¿qué significa el estrés? Y ella me dio una definición que digo yo hasta el momento la he estado tomando para todas las clases, donde, pues, ¿qué creen? El estrés no es otra cosa más que una respuesta a todo estímulo que recibimos. Si es así, si es una reacción hacia un estímulo externo que nosotros estamos recibiendo como seres humanos, pues entonces ahí está toda la clave. ¿Por qué? Porque me dice mi amiga psicóloga, pues es que depende la reacción que tú vas a tener a ese estímulo externo que te va a producir consecuencias, como menciona la norma, acuérdense, factores, consecuencias y efectos a largo tiempo, lo que te va a producir realmente el problema esencial. Es la reacción. En otras palabras, cuando vas por la calle y se te atraviesa un carro y tú de repente le dices, pipi, 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 no te aguantas, ya le gritaste a lo que se iba a morir. ¿Qué fue lo que sucedió? Reaccionaste. Hay un libro muy bueno que yo siempre le recomiendo a mis alumnos que es Supera el No de William Ury, donde uno tiene el poder de no reaccionar. ¿Realmente tenemos el poder de no reaccionar? Claro que sí. Eso precisamente es la respuesta a estos estímulos externos. Ahora, ¿qué le interesa a la norma 35? ¿Le interesa el estrés? No, no le interesa el estrés sencillo. A la norma le interesa el estrés grave, cuya consecuencia trae una cuestión de gravedad, precisamente en todo esto. Ahora, analicemos. La misma norma te establece cuáles son estos factores de riesgo psicosocial. Y te dice, son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad. ¿Sí? Acuérdense ustedes la diferencia entre lo que es la ansiedad y la depresión. O sea, a mí me enseñaron que cuando tú te deprimes es cuando piensas en el pasado y cuando tienes ansiedad es cuando piensas en el futuro. ¿Sí? Como esa canción bonita, ansiedad de tenerte en mis brazos, ¿no? O algo así. Entonces, el factor de riesgo psicosocial sería entonces todo aquel que provoque ese trastorno de ansiedad sobre un evento futuro. Los no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, que tiene que ver, oye, pues no puedo dormir porque mi jefe ya me dijo que me va a despedir, o ahora con todo lo que tenemos, ¿no? Pues me dijo que me presentara el lunes, el 4 de mayo, y si no me presento me van a despedir. ¿Eso te provoca un trastorno? Desde luego que sí. O menciona el mismo un estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto. Y aquí entramos un poquito con aquello de la incompetencia de Peter. Por supuesto, tenemos los tipos de jornada de trabajo, la exposición a acontecimientos traumáticos severos y actos de violencia. Cuando hablamos nosotros de una exposición a un acontecimiento traumático severo, de que habla la norma 35, pues definitivamente se refiere a situaciones que se creen dentro de la empresa. Porque discutíamos la otra vez, yo discutía con un abogado, un amigo mío, precisamente ese tema, porque le decía, oye, ¿y qué sucede si una persona la asaltan afuera, la asaltan fuera de las instalaciones de la empresa, y al momento que la asaltan, ¿a poco eso no es un acontecimiento traumático severo? Y me decía, pues sí, sí es un acontecimiento traumático severo. Oye, entonces, ¿eso no es un factor de riesgo psicosocial? Y él me comentaba, no, no lo es, porque la norma se refiere a los acontecimientos traumáticos severos que se producen dentro del centro de trabajo. Definitivamente es dentro. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que la definición de un accidente de trabajo, de un riesgo de trabajo, que habla la misma Ley Federal del Trabajo, se refiere precisamente a todos aquellos accidentes que tienen como causa y efecto o con motivo de precisamente la ejecución de un trabajo. Si es así, entonces la exposición de un acontecimiento traumático severo para que incida directamente como un factor de riesgo psicosocial dentro de la empresa, pues tengo que poner el ejemplo. Es como si un trabajador entonces fallece de un ataque cardíaco, un ataque al miocardio, o como lo digan nuestros amigos médicos, cuando fallece dentro de las instalaciones de la empresa, todas las personas que están alrededor, pues desde luego van a tener una afectación, un acontecimiento traumático severo. Me comentaba una buena amiga mía, me dice, es que a mí me tocó, me dice, una persona que falleció dentro de las instalaciones de la empresa, donde se electrocutó cuando estaba moviendo unos cables eléctricos, y a mí me tocó todo eso verlo, dice. Yo no dormí en 2, 3 meses, precisamente porque esta exposición que yo tuve a este acontecimiento del compañero que falleció, me tuvo que orillar a que yo fuera a terapia psicológica. Desde luego que todo eso es lo que le interesa a la norma, es lo que le interesa a la norma 35. Patrón, tienes que
identificar, tienes que analizar y tienes que decirme cómo vas a prevenir estos factores de riesgo psicosocial que habla la norma 35. Desde luego, todo lo que le preocupa a la norma tiene que ver con las condiciones peligrosas o inseguras en el ambiente de trabajo, tiene que ver con las cargas de trabajo cuando exceden esa capacidad del trabajador, tiene que ver con la falta de control en el trabajo, las jornadas superiores, aquellas jornadas que tienen que parece esclavitud, que en algunas empresas trabajan 18 horas diarias, y la rotación de turnos, esos que terminan de trabajar en la noche y luego vuelven a reiniciar la jornada al día siguiente en la mañana, pues desde luego que todo eso va a provocar un trastorno, un factor de riesgo psicosocial producido por la empresa. Por supuesto, esto interfiere en la relación trabajo-familia. En estos momentos, las personas que hacen home office, pues es muy común que tengan este tipo de interferencia relación trabajo-familia, porque pues realmente no tienes descanso en el home office. Estas personas que decían que te la vas a pasar cachetona en el Netflix o tomando cheve o lo que quieras, pues para empezar ni venden cerveza. Y lo segundo, si venden cerveza, pues muy poquita. Y además, a toda hora te quieren tener tus jefes. Pues bueno, pues todo ese tipo de situaciones son cuestiones que tienen que ver con un liderazgo negativo y relaciones negativas en el trabajo. Esto es precisamente este último punto en el que me voy a detener un poco para decirles, señores, lo principal de la norma 35 tiene que ver con el liderazgo negativo y esas relaciones tóxicas en el trabajo. Si de repente yo encuentro en un trabajo, al momento de hacer las encuestas, y de repente identifico yo un liderazgo negativo, pues entonces ya tengo un severo problema. Pero no únicamente el severo problema viene cuando yo identifico ese liderazgo negativo, a lo mejor de un supervisor o de un guía de línea, hablando de una maquiladora. ¿Qué tal si el gerente general o incluso el dueño de una negociación, pues estamos hablando que ejerce un liderazgo negativo hacia los demás? Por supuesto, eso es lo que ejerce precisamente un factor de riesgo psicosocial. Ahora bien, cuando hablamos de esto, pues ¿cuál es entonces el objetivo de esta norma 35? Ustedes lo están viendo en pantalla. Con gusto esta presentación, por favor pídanla a Xochicalco para que se las hagan llegar, para que ustedes analicen todos estos supuestos, que por el tiempo, por supuesto, no los voy a leer todos, pero insiste mucho la norma en identificar, analizar, practicar exámenes, por supuesto, informar a los trabajadores, fíjense bien, informar a los trabajadores las posibles alteraciones a la salud, que luego entramos en el tema de si tengo que decirle la violación de la intimidad, la violación de la confidencialidad con esos empleados y sobre todo los registros. ¿O qué sucede si el trabajador le digo, oye, pues es que realmente tú fuiste afectado por ese acontecimiento traumático severo y necesitas ir al Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Qué sucede si el trabajador me dice, pues no quiero ir y hazle como quieras? Bueno, precisamente todos esos detalles tendrían que verse con un psicólogo para ver cómo motivamos al trabajador para que vaya y se atienda. Porque no sucedería gran cosa, entre comillas, si esto es un operador. Pero ¿qué tal si el gerente general es el que tiene este tipo de problemas? Entonces él lo va a permear, lo va a sacar, va a afectar a los demás trabajadores en el ambiente de trabajo y va a producir un ambiente tóxico. Eso precisamente son los mentados factores de riesgo psicosocial que habla la norma, además del entorno organizacional favorable que por supuesto muchos de ustedes conocen. Ahora bien, la pregunta para todos los que están escuchando esta breve charla, ¿la empresa en la que tú estás tiene este entorno organizacional favorable? Pues aquí es donde vamos nosotros a utilizar lo que es el mea culpa, porque si no lo tiene, pues entonces tenemos que empezar a escuchar a los trabajadores, porque si no, vamos a tener eventual problema de sindicatos. Y no digo que el sindicato sea bueno o malo, no. Me refiero a que lo que tú no atiendas como empresa, pues lo va a atender alguien más. Y hay personas prestas a hacer este trabajo que tú como empresa no estás haciendo. Y créame, esto va a afectar a la larga. Por supuesto que hay ciertas recomendaciones que ustedes pueden perfectamente ver en línea o en diversos libros sobre los tips sobre liderazgo en tiempos difíciles. Vean ustedes, por ejemplo, en pantalla que el principal, el primerito, es escuchar. Escuchar es una de las habilidades que ustedes deben de tener bastante optimizadas en el día a día. Y además, ¿qué creen? Hay muchos tips, pero muchísimos tips en enormes cursos que ustedes pudieran tener.
De estos tips que están viendo ustedes en pantalla, ¿qué les parece si yo les propongo estos tips que habla Richard Branson del corporativo Virgin? Vean ustedes el número 7. Dice divertirse. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos hacia las empresas, realmente sufrimos por decir, tengo que ir a trabajar? O como decía el meme que nos decían, ya saben, este meme bonito de no quiero ir a la escuela, y de repente te dice tu esposa, sí, pero tú eres el profesor. Definitivamente divertirse es una de las cuestiones principales que tienen que darse en las empresas. ¿Y saben por qué? Tengo un muy buen amigo, yo un gerente de una maquiladora de aquí, de esta región, donde platicando con él le decía, oye, ¿cómo le haces para conservar un entorno organizacional favorable? ¿Por qué saliste tan bien porque él ya practicó las encuestas que se refiere a la norma 35? Y él me decía, ¿sabes cuál es la fórmula de nosotros? Que provocamos que haya una verdadera diversión en los empleados. Nosotros organizamos el MasterChef, organizamos adentro concursos, organizamos lo que tú quieras. De tal suerte que los mismos empleados, cuando tú circulas por las líneas de producción, el empleado tiene una sonrisa en el rostro. Entonces, tú cuando llegas a una empresa, fíjate en el entorno, en las personas que están alrededor, y si ves caras largas, dices tú, bueno, pues aquí no hay ninguna felicidad. Ahí tienes un verdadero problema de entorno organizacional que no es favorable. En fin, no quisiera alargar más la charla porque recuerden que esta es una charla únicamente de introducción a la norma 35, pero vean ustedes que hay obligaciones que establece la norma a cargo del patrón que evidentemente en identificar, analizar y prevenir esos factores de riesgo psicosocial. Además, hay obligaciones para los trabajadores, desde luego que sí. Pudiéramos llegar incluso a la situación de que un empleado tiene que someterse a los exámenes y evaluaciones clínicas y psicológicas que dice la norma. De hecho, hay artículos en la Ley Federal del Trabajo que obligan al trabajador a someterse a estos exámenes. Pero no es porque nosotros queramos dañar o no es para despedir al empleado. No, desde luego que no lo es. Estos exámenes son para ayudar al empleado para que pueda sobrellevar estos factores que le están perjudicando en su vida, porque eventualmente esto es algo que le va a perjudicar al empleado y también a la organización. ¿Cuándo aplica esta norma 35? Bueno, pues fue publicada el 23 de octubre del 2018. Se comenzó, pues, a partir del 23 de octubre del 2019. Y ven ustedes en este momento en la pantalla la publicación del Diario Oficial de la Federación, que es el a través del cual el gobierno nos comenta que es obligatorio para todo nuestro país. En este caso fue martes 23 de octubre del 2018, donde esta norma ya es obligatoria, entrará en vigor, pues, al año siguiente de su publicación. Si se publicó el 23 de octubre del 18, pues desde luego será el 23 de octubre del 2019, cuando ya la autoridad, en este caso la Inspectoría del Trabajo, puede revisar tu empresa para ver si realmente has cumplido con esta norma, ¿sí? En identificar, analizar y prevenir, en todo caso, los factores de riesgo psicosocial en tu empresa. Claro, no se va a aplicar toda la norma, porque vean ustedes el transitorio segundo, que dice que todos esos numerales que ven ustedes ahí, todo ese chorizo de números, ¿sí? Van a entrar a los 2 años siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué implica? 23 de octubre de 2018, 23 de octubre de 2019, 23 de octubre 2020. Señores, ¿cuándo termina la pandemia? Pues no lo sabemos. El subsecretario Gatell, que muy posiblemente en octubre todavía andemos con todo esto. Pues bueno, pues, ¿qué entra en vigor? Pues bueno, lo que entra en vigor es lo que están viendo ustedes también en pantalla, que son las obligaciones del patrón de establecer por escrito la política de prevención de estos riesgos psicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Patrón, tienes que hacer una política, tienes que hacer un protocolo, ¿sí? Para prevenir esos factores de riesgo, la violencia laboral y abonar a la promoción del entorno organizacional favorable. Además, cuando tenemos nosotros esto, tienes que adoptar las medidas, patrón. Medidas de recepción de quejas, tienes que hacer un buzón. Comentaba por ahí alguien que tienes que hacer un buzón, un 800 pone dedo. Bueno, pues es que no es pone dedo. A final de cuentas es un buzón donde el trabajador puede libremente, ¿sí?, decir qué no le está gustando o qué le está afectando en su organización. Y eso es buenísimo. Vienen las acciones en el sentido de pertenencia, la capacitación, definir las responsabilidades,
la sensibilización de los directivos, que es una de las partes más difíciles, sensibilizar a los jefes. Viene la revisión de las cargas de trabajo, hay que evaluar mediante, pues en este caso, las juntas de planeación. Tenemos que evaluar el control de trabajo, tenemos que ver el apoyo social que va a tener la empresa para con los empleados. Y finalmente, identificar a los trabajadores sujetos a esos acontecimientos traumáticos. Vean ustedes ahora que a partir del 23 de octubre del 2020, todo eso que están viendo ustedes en pantalla ya debe de estar vigente. ¿Qué quiere decir? Que el 23 de octubre del 2020, todas las empresas ya deben de cumplir a cabalidad todo lo que establece la norma 35. ¿Y a qué se refiere? Pues ya tienes que tener perfectamente bien, de acuerdo al número de trabajadores que tengas como empresa, ya tuviste que haber identificado, analizado, practicado los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Sí, efectivamente, psicológicas. Ojo, por favor, se van a necesitar ustedes psicólogos, van a necesitar personas que sean maestras en que todo lo que tenga que ver esta situación de psicología, en esta materia tan linda, porque no basta únicamente que vengan unas personas a querer efectuar estos exámenes. Pues sí, lo van a poder hacer, pero necesitas a un psicólogo que venga y te evalúe para que te proponga esos registros, para que te proponga una implementación de un programa de control de acuerdo a esas evaluaciones. Esas evaluaciones única y exclusivamente las podrá hacer un psicólogo. Además de todo eso, pues son las acciones que tú como empresa vas a desarrollar. Muy bien, con esto terminamos nuestro tema. Vamos a ver entonces la situación actual. Vean ustedes cómo esta pandemia de este bicho, decretada por el gobierno federal, a través de todos estos incisos del A al G, nos llevó nuestro gobierno mexicano a decirnos que, pues primeramente, una enfermedad grave de atención prioritaria, luego el secretario de Salud dicta un acuerdo donde se implementan medidas de mitigación y control de los riesgos, después nos dicen que debemos quedarnos en casa, hasta 3 veces lo dijo Gatell, y luego después nos dictan una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo cual obligó a muchas empresas, definitivamente algunas, a cerrar y a otras a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar? Bueno, simple y sencillamente tienes que pagar porque el gobierno federal así lo estimó en estos acuerdos. ¿Cuáles son las medidas que se establecieron a través de todo esto? Bueno, pues las medidas fueron que se estableció un grupo vulnerable, un grupo de personas que se tenía que evitar que asistieran a las empresas. Ese sector vulnerable tenía que permanecer, incluso hoy, que se extendió hasta el 30 de mayo, este grupo vulnerable tiene que permanecer en sus casas. Ya entraríamos en la discusión si es con goce o sin goce. Desde luego nosotros opinamos que debe de ser con goce de salario, por supuesto. Y lo más importante de todo, ¿cuáles son los efectos de todo esto que estamos viendo nosotros sobre esta pandemia, sobre la norma 35? ¿Qué creen? De acuerdo a los expertos en salud mental, los efectos que vamos a tener una vez que termine el confinamiento, la cuarentena, se van a resentir los efectos durante los 2 meses aproximadamente, ¿sí? Obviamente al terminar la cuarentena, 2 meses después, donde el trabajador, la persona, la que salga de la cuarentena, se va a encontrar con una nueva realidad social y económica. Vean bien, si termina la cuarentena, vamos a suponer, en mayo, 2 meses después, la persona va a empezar a resentir estos efectos. ¿Y qué creen? Una vez que se ha declarado el fin de la contingencia, los efectos se sentirán durante 15 meses en la salud física y mental, así como en lo social. Si esto nos están diciendo los expertos en salud mental, ¿ustedes creen que las mediciones que estamos haciendo o que vamos a hacer o que vamos a implementar a partir del 23 de octubre del 2020 va a traer algo favorable, o sea, un entorno favorable, organizacional favorable en las empresas? Pues desde luego que hay una gran tarea al interior de estas mismas empresas, a través de nuestros amigos psicólogos y a través de las mismas empresas, que van a tener que establecer una medida de sanar las heridas, todas las heridas que se están dando, tanto provocadas por la empresa, como provocadas en un momento dado por todo este desorden que tenemos de esta pandemia. Así que no es menuda cosa lo que nos trae. ¿Hay un estrés laboral? Sí. ¿Hay derechos humanos que se están afectando? También. Porque el derecho humano, recuerden que es el derecho humano al tránsito. Y si es así, el derecho humano al tránsito, ahorita no podemos salir muchas veces de nuestras casas. Y no estoy hablando de un toque de queda. Desde luego que hay un estrés laboral, pues por supuesto que sí lo hay.
Y esto me recuerda a esta imagen que ven ustedes en pantalla, donde nos quedamos muchas veces con este meme de decir, bueno, pues es que me quedo muchas veces con lo que realmente estoy viendo y no me meto al trasfondo. Recuerden que cuando yo veo a una persona, únicamente veo el 1% de lo que sería una total de una persona, de lo que sería un iceberg, de lo que sería el interior de una persona. Únicamente veo el 1%, mientras que el 99% no lo veo. Y eso se ve a través de los profesionales de la salud. Es un gran tema los derechos humanos de aquí en adelante que vamos a tener que ver en las empresas. Vamos a tener que ver el tema de la dignidad de las personas, si realmente hasta qué punto vamos a ver nosotros esa dignidad de estas personas, rebasar todo esto que estamos analizando de los factores de riesgo psicosocial y el liderazgo negativo. Vamos a ver nosotros como una gran piedra que esto estamos teniendo, pero hay que recordar algo, somos seres humanos y hemos logrado pasar por mucho de esto en el pasado. Y sobre todo, ¿saben qué? Es importante quedarse con como este burrito que ven ustedes en pantalla, hay que tener siempre los pelos de la burra en la mano. Hay que ver nosotros las cosas desde una perspectiva donde podamos nosotros tener que probar todo esto de los factores de riesgo psicosocial para efecto de no erogar cantidades innecesarias en las empresas a través de un efectivo llevar las relaciones humanas dentro de las organizaciones. Porque muchas veces hay que ver las cosas con la cabeza, pero no con el estómago, como a veces lo ven ciertas personas dentro de esas empresas, y no quedar como un huevito. Y con esto termino, señores, esta breve semblanza de lo que sea la norma 35. Desde luego quiero dejarlos bastante picados para la próxima vez que nos veamos, porque pues aquí hay mucho que ver, mucho que analizar sobre esto de dar, analizar y prevenir estos factores de riesgo psicosocial. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque creo yo que el estrés es algo que nos está pegando durísimo a todos los mexicanos y sobre todo a los que nos dedicamos a esto. Recuerden ustedes, ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Cuando uno es todoterreno, lo que sobra son los caminos. Nada es verdad, nada es mentira, depende del cristal a través del cual se mira. Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Y con esta termino. Como dice el maestro Bruce Lee, be like water. Adaptación, señores. Esa es la palabra. Hay que adaptarnos a los cambios que se están dando actualmente. ¿Y adaptarnos a qué? Pues siempre a prepararnos. Lo que usted está haciendo a través de YouTube es eso, prepararse. Prepararse y prepararse. Parafraseando a nuestro señor López-Gatell. Con esto termino yo mi expo, dándoles muchísimas gracias a todos ustedes que llegaron hasta esta parte del video y cedo los micrófonos, en este caso, a Pamela para que nos dé la salida de nuestra charla. Gracias, maestro. ¿Le parece si damos espacio para un par de preguntas? Por supuesto. Se las leo. Nos comenta, aquí pregunta Liz Ramírez. ¿Tenemos asesores certificados en el tema que puedan brindar capacitación o apoyos en el proceso? Sí, desde luego. Bueno, algunos colegas y algunos psicólogos se han certificado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Lo que sí les pediríamos es que las personas que realicen las encuestas, las que realicen todo lo que es la documentación que tiene que ver con la norma 35, sean personas que de cierta manera estén certificadas, ya sea por esta autoridad, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o incluso viendo por el tema de COFEPRIS, o ¿por qué no? Que sea una persona que tenga su título, porque sí me ha tocado algunas personas que no tienen ni siquiera título de psicólogos y andan dando atención psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién lleva, porque pues es la salud más importante de todas, que es la salud de nuestra mente. Ok. Sofía Oropesa pregunta, ¿habrá sanciones si no se aplica la NOM 035? Sí, todo un tema. La Ley Federal del Trabajo establece hasta 5,000 UMAS por cada trabajador afectado en el caso de que la empresa no cumpla con esta obligación de la norma 35. Es una sanción bastante buena. Ok. Por último, tenemos aquí Angélica Huerola que pregunta, entonces, ¿una sola persona no puede llevar a cabo todo lo que implica la norma? Es decir, ¿se necesita un equipo?
Fíjense que en ese tema yo he discutido mucho también con algunos colegas, porque saben que si ustedes leen el diario oficial de la Federación del 23 de octubre del 2018, se van a dar cuenta que la norma 35, si ustedes la leen, si se ponen a leerla un ratito, la misma norma establece las guías, las políticas, la manera como vas a llevar las encuestas, la manera como vas a calificar. La misma norma te establece todo para que tú lo hagas. Todo, absolutamente todo. Si eres una empresa chica, pues desde luego vas a tener asistencia por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No te preocupes, puedes pedir asistencia por parte de la autoridad. Pero si eres una empresa grande y tu equipo que está dentro de tu empresa puede llevar a cabo la norma 35, lo puedes hacer perfectamente bien. Ahora, ¿qué beneficio es de llevarlo con un equipo interdisciplinario, o sea, entre abogados, psicólogos o cualquier otra persona que tenga que ver con esto de los factores de riesgo psicosocial, la norma 35, incluso las mismas comisiones de seguridad y higiene dentro de las empresas? La ventaja que tiene es que este tipo de equipos interdisciplinarios son personas preparadas que pueden llevar perfectamente bien a identificar, analizar, incluso prevenir, y te van a dar bastantes tips y te van a conducir perfectamente bien de cómo debes llevar la salud organizacional en tu empresa. Por eso la sugerencia mía en lo particular sería, sí, por favor, acércate a estas personas profesionales que son los que a final de cuentas te van a ayudar a poder llevar esto de una manera lo más adecuada posible para que no vengan después sanciones por parte de las autoridades laborales. Gracias, maestro. Pues llegan muchísimas preguntas. Quisiéramos tener más tiempo para poderlas resolver todas. Los invito a que sigan al maestro Aurelio Espinosa. Vamos a dejar sus contactos para algún comentario para que se puedan comunicar con él y solicitar asesoría. Agradecemos a todos los presentes su asistencia. Si desean recibir su constancia de asistencia, dejen un comentario aquí en la parte de abajo con la palabra constancia seguida de su nombre. En caso de no haber realizado un registro previo, incluyan por favor su correo electrónico. Y no me queda nada más que agradecer nuevamente al maestro, invitarlos a todos ustedes a que se decidan y estudien una maestría en Universidad Xochicalco. El día es hoy, cumplan sus metas, logren sus sueños, porque Universidad Xochicalco siempre primero, siempre adelante. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias.